Cristian, un gusto saludarnos. Saludos hasta Michigan, Estados Unidos. Un gusto saludarnos. Tengo por ahí un correo pendiente, perdóname, en agenda por contestar, pero por lo pronto, gusto saludarnos hasta allá. Unicar de Puebla, Augusto, también gusto saludarnos. Sandy en Euroté, gusto verte, Sandy. Nextir, también Querétaro. Saludos a Pesquería, a Juan Carlos Saucedo en Saltillo, San Luis Potosí, Gaby Reyes, gusto vernos, en Irapuato, San Luis, Royker en Aguascalientes, en Unison en San Luis también, Tlaxcala, Gaby Reyes de Sonabox, gusto vernos, Puebla, no. Todos los que se van sumando, reitero, un gusto vernos y saludar. Marisol Aguirre en ITEC, me da gusto verte, Marisol. Y pues bueno, los demás, igual, bienvenidos. Me dicen que, bueno, veo que Jacqueline menciona que se escucha eco. Déjenme verifico en caso de que sí. ¿Saben qué puede ser? Probablemente que dejé conectado el manos libres, pero en un momento. Listo. Y a ver si ahí se escucha mejor. Em, Clúster de confeccionistas, Javier, gusto vernos a Torreón. Este, Perfecto, muy bien. Am, Esteban Aguilar, Valster, también igual gusto vernos, Esteban, ya espero sin tanto conflicto con todas las movilizaciones que se van a parar. Bueno, ya saben, de jueves a una hora arrancamos puntuales, terminamos puntuales. Entonces, esperemos que se pare por ahora sí ya no se escucha bien, me dicen que puede ser educación amigable de eso. Rodrigo, buenos días, perdón que te interrumpa, no se escucha tu audio ya. Ahí también ya se debe escuchar mejor. ¿Me confirman, por favor? Listo, ¿verdad? Ya, perdón. Ahora sí, muchísimas gracias. Entonces, si alguien va teniendo alguna duda, raise hand, levantan su mano, como ya lo hizo, por ejemplo, Javier Robles. Si quieres, Javier, habilitamos micrófono, ya está habilitado y así ya podemos hacer participaciones. Em, Agenda del día de hoy. Hablar de los incrementos al salario mínimo, cuáles son nuestras perspectivas, este algoritmo que hemos estado haciendo durante varios años, que ha sido muy asertivo. Yo creo que ahorita, a prácticamente 3 semanas de que nos hagan saber cuánto sería el incremento a partir del 1 de enero, pues es información muy relevante, sobre todo porque hay varias regiones en el país que pueden ya estar absorbidas o que no van a tener, no, perdón, la palabra no existe, que pueden llegar a estar cubiertas o que el salario mínimo incluso va a estar más alto de lo que ahorita actualmente pueden estar ofreciendo. Entonces, esta eh, herramienta o esta tarea de poder definir exactamente cuál va a ser el incremento que en algún momento habríamos que otorgar es indispensable para, como parte de eh, las tareas o de las estrategias ahorita para cierre de año y previo a las negociaciones, que ya hay algunos que empezaron a negociar, pero es importante irlo anticipando para aquellos que no lo tengan o incluso los que ya negociaron, pues verificar que no se vayan a quedar por debajo, ¿no? Los temas de inflación también, que también influyen sobre la cuestión del crecimiento económico. Inflación siempre es un referente para el salario, ya no, tenemos un par de años mencionando eso, pero ¿por qué ya no? ¿De cuánto es la inflación? ¿De cuánto es el crecimiento? ¿Cuánto van a ser entonces los salarios? Todo eso en conjunto es importante tenerlo perfectamente listo ahorita y no hasta enero, febrero del próximo año. Hay que tenerlo al cierre de año. Perspectiva en la demanda, ahorita que ahorita estamos 140, me voy a esperar unos 10 minutitos y les voy a mandar un poll, un sondeo para poder saber cómo estamos cerrando este año y a partir de ahí tomar decisiones. Ya tenemos nuestros datos procesados, tanto los bimestrales como los semestrales, que nos dan muy buen norte, pero pues siempre es bueno poder actualizar la información en webinars como el día de hoy. Hay algunas reformas legislativas, ¿qué va a pasar con los programas de inspección del próximo año? Ha sido un poco más de énfasis
por ejemplo, en el de la ley Silla, que seguramente todavía genera cierta incertidumbre de ya estoy, no estoy, qué me van a inspeccionar. Entonces, también habremos de abordar un poco de ellos, las dichosas 40 horas y temas de inteligencia artificial en recursos humanos, inteligencia artificial más inteligencia humana, como parte también de las tareas que me gustaría dejarles para incorporar en sus estrategias al cierre de año. Me voy a empezar con el incremento del salario mínimo. Esta es una nota del economista que ustedes tienen en la parte de abajo. Quienes descargaron el material le dan un clic y los manda directo. Esto es información prácticamente de esta semana. Puede que el cierre de la semana pasada. Hay un estudio que se presentó a la revisión, a la comisión que está revisando los incrementos al salario mínimo, donde en resumen, como parte del contenido, se explica que para el incremento del 12% este año de 2025, alguien que ganaba el salario mínimo, pues lo tuvo completo. Pero alguien que ganaba 270 pesos solo recibía 8 pesos con 80 centavos adicionales. ¿Por qué lo estipulo de esta manera? Porque ustedes se van a encontrar tanto en CONASAMI como en Secretaría del Trabajo y en distintas dependencias ciertas notas para saber qué tanto va a alcanzar a incrementar el salario mínimo, que esa es una de las preguntas primordiales que seguramente tenemos los aquí presentes, porque detona varias tareas o varias estrategias. De acuerdo al algoritmo que nosotros hemos estado haciendo durante varios años, les voy a pasar incluso esta tabla, ustedes van a ver que es la misma del Yo Tengo Otros Datos de enero, con una proyección de 315 pesos. Eh, Más o menos para junio, julio que hicimos la actualización del algoritmo nos daba sobre los 312. Hicimos mantener la de enero un poco para ser consistentes en la presentación del algoritmo, pero vamos generalizando entonces el salario mínimo de las ciudades que no están en frontera es de 312 a 315 pesos. Para las que están en frontera va a ser alrededor de 449, 450 pesos. Esto cuando entra en vigor a partir del 1 de enero. ¿Qué tan probable es? Pues lo vamos a saber en 2, 3 semanas, pero tomando en consideración la efectividad que ha tenido nuestro algoritmo en años anteriores, la verdad es que ya sabemos que nos puede ser muy eh, funcional el hecho de tomarlo ahorita desde noviembre como parte de la revisión es máximo porque hay varios que ya están en revisión. Noviembre hay varios que ya están revisando. Entonces, mi salario mínimo es meterme igual que los demás. Ojo, y creo que también lo hemos mencionado muchas ocasiones. Dependiendo de tu tipo de proceso, tu salario mínimo puede funcionar o no. Si eres una empresa que trabaja en Crocs, con dieléctricos, aire acondicionado, el trabajo no es tan pesado, pues sin problema, y tu demanda de mano de obra es mucha, por ejemplo, una arnesera, y además el proceso de capacitación no es tan pesado, bueno, complicado, no pesado en cuanto a lo difícil, sino que tome tanto tiempo, si no te toma tanto tiempo desarrollar habilidad, te puedes mover sobre el salario mínimo. Pero si tienes una empresa con trabajo pesado, con características pesadas, con un tiempo, una curva de aprendizaje mayor a 3 meses, o con determinadas características en cuanto a la especialización de tu producto final, entonces tu salario mínimo no te sirve. Por lo tanto, a partir de ahí, pues habrá que empezar a complementar las estrategias de compensaciones para no quedarse sobre los salarios mínimos. Ahorita que precisamente estoy en frontera, el salario de entrada, pues no está ni siquiera ya sobre estos 450 pesos que se pronostican, estamos más o menos alrededor de 480 y por lo tanto podemos llegar a sumar incluso hasta 420, perdón, hasta 520. Entonces, es importante tomar eso como base para decir, pues no va a haber menos, pero a partir de ahí empezar a hacer, reitero, el complemento de las estrategias de acuerdo al algoritmo que ya en 3 semanas nos confirmarían y a mi propia revisión incluso complementada para empezar a ver 2027, porque 2025 ya casi se termina. 2026 es con el que tenemos que trabajar, pero 2027 es el que tenemos que empezar a tener dentro de la mira. Inflaciones, a este momento traemos un 3,57, vamos a cerrar el año a lo mucho con un 4%. Es una inflación relativamente estable, aunque un poquito alta en comparación al crecimiento. El crecimiento que estamos teniendo como país
es de crecimiento este momento. Estamos decreciendo un 0.3%, menos del 1 porcentual. ¿Esto qué significa en datos macro? Pues los costos me están aumentando 3.5, 4%, ¿no? Si yo voy a comprar algo, estamos generando costos más altos sobre un 3 o un 4%. Pero ¿qué tanto estamos facturando como país? ¿Qué tanto crecimiento tuvimos? No, pues este año estamos decreciendo, estoy ganando menos. En términos un poquito coloquiales, a nivel país, es como si este año, en lugar de estar ganando lo que ahorita estás ganando, estuvieras ganando un poquitito menos, no mucho, 0.3%, un poquitito menos, pero las cosas te estuvieran saliendo un poco más caras, 4 pesos más caras, ¿no? Entonces, en conjunto, desde el punto de vista macro, pues es un poquito negativo o desfavorable, por decirlo de alguna manera. Y esto también, cuando lo escalamos o lo analizamos con corporativo, pues nos va a decir, oye, es que el crecimiento es casi nulo, este año estamos batallando un montón en ventas, estás viendo cómo está lo del Tratado de Libre Comercio, traemos como muchos elementos ahí, digamos, en contra de la compañía, a favor de la revisión de contrato, porque pues todos estos argumentos nos sirven para una revisión de contrato colectivo. Pero me gustaría hacer énfasis sobre estos 3 bullets del lado derecho. Actividades primarias, que solo son el 3.4 del PIB, aumentaron un 3%. En lugar de disminuir, aumentaron. Las secundarias tuvieron una contracción, es así, redujeron hasta un 2.9, que es el 29%, el 33% del Producto Interno Bruto. Las terciarias, que incluyen comercio, servicios, que son el mayor volumen, estas MIPIMES incluso, mostraron un crecimiento prácticamente nulo del 0.9% anual. La mayor parte de los aquí presentes se encuentran en el bloque de las secundarias, en donde vamos a tener, o se pronostica, de acuerdo al nivel nacional, se pronostica una tendencia de no haber vendido y por el contrario, de vender menos que el año pasado. Sin embargo, hablaba con Manuel Montoya, el director del clúster automotriz de Nuevo León del Cloud, en el Congreso de Capital Humano que tuvimos, bueno, tuvimos, porque nosotros también estuvimos ahí presentes. La semana pasada tuve la fortuna de comer ahí con él, estábamos sentados en la misma mesa y hablábamos un poquito de cómo se veía el cierre de año, ¿no? Y me decía Manuel, mira, en la parte automotriz, pues pinta que podemos cerrar con la misma cantidad de autos que el año pasado. Y el año pasado fue un muy buen año desde el punto de vista de manufactura automotriz. Se cerraron casi con los 4 millones de unidades. Entonces, está muy incierto el panorama económico si lo vamos analizando de esa manera, ¿no? Inflación alta, sin crecimiento, pero ¿a qué te dedicas? ¿Pero cómo te dedicas? Y lo pongo en consideración precisamente porque creo que es el mensaje que valdría la pena ir retomando tanto con corporativos como con los sindicatos en la revisión del contrato colectivo de trabajo. Este año aplica la frase de la cada quien está, cada quien platica como le fue en la feria, ¿no? Hay algunos que les está yendo bien, hay otros que les está yendo más o menos, hay otros que traen nuevos proyectos y que están incrementando, hay otros que dicen, es que sabes que yo estoy perdiendo gente, entonces lo que ya tenía un par de años que no pasaba, alguien necesita cartera y están hasta donando cartera. Y eso mm, es un rasgo poco habitual a lo que normalmente estábamos teniendo. Se los voy a demostrar, aprovechando que ya estamos ahora sí la mayoría, con una breve encuesta que les va a aparecer aquí en pantalla. Mm, Les van a aparecer 2 preguntas. El cierre de 2025 parece que será un año con las mismas ventas que el pasado, un año que se disminuyen ventas, un año que se incrementan ventas. Y 2025 van a iniciar con reducción de plantilla, la misma plantilla van a incrementar. Ayúdenme a contestar, ya vi que ya está habilitada porque ya tengo un par de respuestas. Y en lo que ustedes me ayudan a habilitar y ahorita les muestro los resultados,
Yo retomo para no quedarnos cortos en tiempo con esta reflexión entonces. El incremento del salario mínimo ya vimos que va a ser al menos o probablemente un 12%. La inflación es de 3,57. Nada que ver inflación con incremento del salario mínimo. Y si además te encuentras en una zona o en una región que ya está, que ya alcanzó el salario mínimo al salario promedio de la región, pues entonces definitivamente tu 3, 4, 5, 7% incluso que traen la mayoría en budget, no necesariamente va a ser funcional. Entonces, este año la estrategia para cada empresa no puede ser igual a las estrategias anteriores. Durante años anteriores normalmente eran muy homologadas o muy estándar. Ahorita están muy separadas dependiendo de cómo están. Cierro este slide de PIB e inflación con un par de notas. Solo dos entidades a este momento reportan un crecimiento anual al menos superior al 4,5, que ya es significativo. Hidalgo y Guanajuato. Son las únicas dos entidades que reportan un crecimiento como tal. Les está yendo mejor en otras palabras. No son las únicas porque Monterrey, por ejemplo, está trayendo de nuevo mucha inversión, Saltillos también sigue trayendo mucha inversión, Fronteras están retomando inversiones y eso todavía no se renegocia el Tratado de Libre Comercio, pero se están reactivando las inversiones extranjeras. Entonces, en no mucho tiempo, si ya se están reactivando la inversión, ya se está inyectando capital, ya se está metiendo más maquinaria, ya se están metiendo nuevas plantas, se van a empezar a producir en los siguientes 3, 6, 9 meses y por lo tanto 2026 pinta diferente. Revisión del TEMEC, muy importante para nuestros temas en capital humano, súper importantes. Pareciera que no, pero créanme, nos involucra mucho más de lo que pensamos, sobre todo a los que estamos aquí presentes. ¿Qué va a pasar con el TEMEC? Ahorita que está y que si Trump y que si los aranceles y que si no, realmente la revisión es, está prevista para el 1 de julio de 2026. Entonces, estamos en noviembre, diciembre, todavía van a haber dos, tres cierres de año, sobre todo mucho que tiene que ver eh, con argumentaciones o con declaraciones, pues ahí son como cartas de ajedrez o como piezas cartas, como cartas de póker o como piezas de ajedrez. Empiezas a mover literalmente tus piezas o empiezas a armar tu jugada para poder determinar cuál va a ser la postura. En este momento se están llevando a cabo procesos de consulta pública. Bueno, algunos ya cerraron. México cierra esta semana, el 15 de noviembre. México cierra procesos de consulta pública eh, para poder definir o recabar la información necesaria y tomar una postura a partir del 1 de julio. Ya con esta información de estos procesos de consulta pública, se supone que estaríamos ya listos para empezar a hacer la revisión, no a renegociar, a revisar el tema. Esta revisión sexenal, que es parte de los acuerdos, déjenme decirles que el tratado tiene unos escenarios de revisión un poco confusos. Bueno, claros en cuanto a las reglas, pero confusos en cuanto a los resultados. Supongamos México, Estados Unidos y Canadá nos vamos a sentar el 1 de julio y cada uno de los países va a decir, ¿renuevas o no renuevas? No, pues sí. Si renuevo, si renuevo, si renuevo. Si los tres países están de acuerdo en renovar, se van a renovar las cláusulas como están ahorita hasta 2042. Va a haber una revisión todavía en 2032, pero el tratado definitivamente va a estar en 2042. Entonces, considerando que estamos en 2025, el próximo año 2026 en su revisión, nos va a dejar un tratado todavía con muchísimos años y muy estable. Es muy poco probable que suceda eso, que los tres estén ya de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si alguno de los tres o dos de los tres dicen no, necesitamos revisar? No se va a cancelar el tratado, pero vamos a entrar en un esquema de revisiones anuales hasta 2036. Entonces, 2026 revisamos, 2027 revisamos, 2028 revisamos, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Vamos a estar revisando año por año. Lo que ahorita estamos haciendo y estamos viviendo de, oye, el próximo año, ¿qué va a pasar con el TEMEC? Porque se va a revisar.
se nos va a convertir en una constante. ¿Hasta cuándo? Porque no hay una fecha. El 1 de julio nos sentamos a revisar. ¿Y cuánto tiempo dura la revisión? ¿3 días, 3 meses, el año? No. Puede durar o 2 años, o 3 años, o 4 años, o 5 años. Vamos a estar revisando año con año hasta que los tres países no estén de acuerdo. Si hay uno, Estados Unidos, no sé, parece, o Canadá, o México, no estamos de acuerdo, entonces vamos a estar año con año. ¿Y esto qué tiene que ver con RH? Pues la certidumbre del tipo de inversiones que se atraen o no, crecemos, no crecemos, qué pasa con los chinos, qué no pasa con los estadounidenses o con los norteamericanos. Todo eso en conjunto, año con año con año, pues ya va a ser un escenario que no hemos estado viviendo recientemente. Porque, reitero, lo que ahorita estamos viendo de la revisión que nos genera como esa incertidumbre y que el próximo año se revisa y qué va a pasar, pues ahora eso se va a convertir en una constante. Permítanme la analogía un poco extraña, pero así como este año tenemos un montón de cambios en la Ley Federal del Trabajo que nos involucran a muchos RHs y el año pasado tuvimos muchos y el pasado también tuvimos muchos y el pasado también tuvimos muchos, pues ahora esto pudiese pasar, pero en un sentido macroeconómico con el tratado de libre comercio más importante de nuestro país y prácticamente el más importante del mundo, uno de los más importantes del mundo. Entonces, mucha incertidumbre, muchos cambios, que si sí o que si no, y no me dejarán mentir. Estos cambios ocasionan, es que no sabemos si la nueva línea nos la van a mandar a nosotros o si la van a mandar a República Checa, o si se queda en Estados Unidos, o si nos la van a mandar para acá, o si se va a China, o si en China hay, o si no hay. Todos estos escenarios un poco inciertos, pues se podrían convertir en una constante a partir del próximo año, precisamente por el tema que tenemos ahí de revisión, que ya no va a ser solamente de 2026, sino durante los siguientes años. Supongamos que nos fuéramos en estas revisiones hasta 2036 y que ninguno de los tres países nos pusimos de acuerdo. Entonces, ahora sí, el tratado en 2036 deja de existir, porque ya duramos un montón de años, nomás no llegamos a nada y por lo tanto nos quedamos sin tratado. Ese escenario, aunque está contemplado dentro de las reglas, la verdad es que ahorita en este momento sería muy poco probable. Uno, por las características del tratado y dos, porque falta mucho tiempo. Pero en este momento, yo creo que el escenario número B, el escenario B es el que seguramente vamos a estar enfrentando a partir del próximo año y que nos involucra en RH, pues mucha inestabilidad de si te mandan, si no te mandan, de si invierten, si no invierten, de si aumentas plantilla, no aumentas plantilla y pues va a jugar también como parte de estos contextos que les menciono a los a la cantidad, no a a los escenarios o a las variables que tú tienes como compañía. A cada uno le va a estar yendo de manera diferente. Voy a abrir precisamente en este momento las respuestas del poll. Déjenme, se los comparto. Les van a estar apareciendo en pantalla y fíjense, el 32% tienen las mismas ventas que el año pasado o que en ventas anteriores. La mitad, casi 48%, tienen un año con disminución, pero un 20% aumentaron. Este mismo escenario que se los he estado compartiendo conforme ha ido avanzando el año es muy constante. El 50%, bueno, no, fíjate que el 50% habían estado con las mismas ventas. Ojo y nota, ahorita estamos en noviembre, espérense a diciembre y con el resultado final en enero, volvemos a hacer la misma pregunta y probablemente este porcentaje de las mismas ventas que antes van a ser similares. ¿Por qué se los digo? Porque de acuerdo a lo que compartía con Manuel Montoya, pues las ventas de autos siguen siendo constantes, ¿no? Si en total las ventas de autos cierran de nuevo en una cantidad muy similar al año pasado, que fue un muy buen año, el mejor año de México, entonces probablemente este porcentaje habrá de subir. Sin embargo, aunque el 48% aquí reporta una disminución, será interesante saber si realmente fue un mal año o si no necesariamente. Si se fijan, es constante con el decrecimiento del 0.3%. ¿Cómo empiezo o cómo voy a arrancar 2026? El 25% reportan que van a reducir plantilla, pero el 16% reportan que ya van a incrementar.
Entonces, pues bueno, de entrada ya saben, estos que van a reducir de plantilla no sean malos, empiecen a ofrecer a los que van a incrementar y ya de ese 25%, el 16% va a alcanzarse a compensar. Y los que tienen, que son casi el 60%, la misma plantilla de 2025, demuestra de nuevo que este año vamos a salir como muy tabla, si se fijan. O sea, realmente, ¿cuántos van a disminuir? El contraste entre los que aumentan y disminuye, estamos hablando que es un 9%. 9% de las compañías registrarán como resultado global un decremento en la plantilla. Pero esta es la información al cierre de año con un cambio de gobierno de Estados Unidos, un cambio de gobierno de México, un cambio de gobierno de varios países, unas declaraciones de Tratado de Libre Comercio muy complicado. El próximo año es mundialista. Este, ¿Qué tiene que ver con el mundial? Pues de entrada mis turnos, cuándo es la inauguración. Yo quiero pensar que ahorita ya en calendario tienen anotados cuándo van a ser los partidos de México, que todavía no están así se cierta porque todavía no está el sorteo. Me refiero no a los de la selección mexicana, sino a cuando juegan dentro de territorio mexicano. Y cuándo es la inauguración y cuándo va a ser la clausura, todo eso, y tenemos que estar, vayan buscando su pantalla porque se van a quedar sin pantalla de luces de LED y bueno, no los hago ver al respecto. Lo retomo, reitero, un poco por ese año agitado que vamos a tener el siguiente año, que aunque ahorita podemos decir que vamos a tener la misma plantilla, en función a la revisión del tratado, muy probablemente vamos a llegar a aumentar. Ya saliéndome de este contexto un poco más macro, déjenme, me pongo de lleno a los incrementos porcentuales por entidad. ¿Cuál es el salario de cada estado? Pues aquí tenemos nuestro mapa que ustedes pueden consultar en el dashboard. Eh, y sin meterme ahorita, no quise entrar en los sueldos. Ciudades, por ejemplo, como Durango, como Aguascalientes, como Puebla, como Tlaxcala, incluso Guanajuato van a son de las que van a tener el efecto del incremento del salario mínimo sobre los 315 pesos. Traemos proyecciones aproximadamente de un 7% nacional, 7% de incremento, 7,8 en algunos casos, pero vámonos sobre un 7%. Y entonces el 7% de los 300 pesos que traemos ahorita no necesariamente me va a ser suficiente para llegar a los 315. Y si además soy una de estas de alta tecnología, pues el 315 no me sirve de nada, me tengo que ir a los 320, 340. Entonces, la mezcla de todos estos elementos es la que ahorita en diciembre, en noviembre y diciembre, te tienen que dar el previo de revisión para el próximo año. Se los compartimos aquí de manera informativa. Ya es un hecho esto de dónde viene de la encuesta semestral, que la mayoría de los aquí presentes seguramente ya participan. Eh, y de estas 1,600 empresas a nivel nacional, pues ya tenemos un resultado, pero ojo, como ha pasado en años anteriores, el resultado puede llegarse a ver afectado en función a todos estos elementos que les menciono que pueden llegar a meter estas variables. Yo les recomiendo también que vayan apartando fechas. Nos vemos normalmente en el tour de Yo Tengo Otros Datos. Ya están aquí las sedes. Todavía no las tenemos confirmadas. Normalmente se las hacemos saber en diciembre, pero se las quise compartir de una vez en estos slides porque ya saben que en enero, cuando nos vemos en el Yo Tengo Otros Datos, ahí ya tenemos cerrados los números. Ya sabemos de cuánto fue el salario mínimo, ya sabemos cómo cerró la inflación, ya sabemos cómo está la UMA, tenemos la información actualizada de la encuesta que realizamos en enero. La encuesta de enero abre la primera semana de enero y para la segunda, tercera, que es donde ya estamos haciendo el tour o la vuelta, ya tenemos datos perfectamente calientitos. Entonces, espero nos veamos en el Yo Tengo Otros Datos. Normalmente también es de manera presencial. Entonces, luego eso también ayuda. Vayan apartando sus tiempos y sus fechas para vernos y me mantengas al pendiente de lo que resta de noviembre o la primera semana de diciembre para que puedan ir apartando sus agendas Yo Tengo Otros Datos. Ya viene el chat. Oye, nos falta ahí San Luis Potosí, tienes toda la razón, Tere. Hablé con Adriac, entonces no la tengo ahí muy bien definida,
pero muy probablemente con Aderiac estemos ahí participando. No es un hecho, apenas fue un previo, entonces un poco respetando y diciendo, me voy a esperar en la fecha de San Luis Potosí, todavía no la quisimos incluir, pero reitero, las fechas habremos de hacérselas saber. Todo esto, qué buena pregunta, Víctor. Todo esto es en enero. Yo tengo otros datos, siempre es en enero de cada año. Y ya tenemos eh, el previo de estas fechas. Esperan un par de semanas y ya las van a tener perfectamente definidas ahí en calendario. ¿Qué más viene? Reducción de la jornada. Ay, estamos bien, ¿se reduce o no se reduce? Ayer en el grupo de RH de mis compañeros de la universidad, ayer o antier, en el grupo de la universidad también traen la misma pregunta. ¿Va o no va? ¿Pasa o no pasa? Ya sabemos todos que pasa, la misma pregunta es ¿cuándo? Hay información súper vigente si ustedes buscan información de las 40 horas de las últimas 7 días, inclusive de las últimas 24 horas. Claudia Sheinbaum en este momento ya va a pasar el proyecto de la Secretaría del Trabajo, el que se trabajó después de estos foros, antes del cierre de noviembre. No hay una fecha específica, pero pues antes del cierre de noviembre y estamos a 12. ¿Qué quiere decir? En los siguientes 10, 12 días, 2 semanas, ese proyecto de la Secretaría del Trabajo ya se va a turnar a la Cámara, a los diputados, a las partes interesadas. Entiéndase, por ejemplo, Coparmex. Voy a estar con Coparmex la próxima semana, creo. Creo que sí es la próxima semana. Y seguramente ya vamos a tener algo mucho más concreto. Entonces, ¿qué les recomiendo sobre el tema de la reducción de la jornada? Que lo sigamos todavía manteniendo en mente y que participemos en el webinar de el 27 de noviembre. Existe la posibilidad de que todavía para el miércoles 27 de noviembre todavía no esté la información final o confirmada o que ya esté abierta o pública. Este, entonces, posiblemente se llegue a mover una semanita en caso de que para ese día no esté. Pero en el equipo Catch, pues ya estamos ahí trabajados y anticipados, tanto en el análisis como en los siguientes pasos. Ya hemos hecho ejercicios, este año hicimos un par de vueltas para tener el taller de la implementación de las 40 horas de manera efectiva. Ya podemos saber cómo van a estar los escenarios, ya vamos a saber con estas declaraciones cuáles van a ser las fechas, cuál va a ser la gradualidad. Por ahí leí una nota hoy en la mañana que estaba tratando de tener la información más reciente, una nota que creo que fue de ayer, en donde pues estaríamos cerrando el año ya turnado a la Cámara de Diputados en el proceso legislativo, votaciones, entrando en vigor enero, febrero, bueno, aprobándose o avanzando enero, febrero y probablemente para mayo, que era lo que les habíamos estado diciendo. La nota decía que probablemente para mayo, casualmente el 1 de mayo, que les encanta mandar todos los cambios y las cuestiones que son a favor de los trabajadores, 1 de mayo es la fecha idónea, podría entrar en mayo. La nota marcaba que de 48 bajaría a 46. Entonces, la gradualidad en este momento, creo que eso también venía de declaración directa de Claudia. No me consta porque yo no la vi, yo no vi el video, entonces no lo podría aseverar, pero la reducción de 2 horas de 48 a 46, pues nada más nos afectaría a un primer turno, pero también como le hemos platicado otras veces, hay que ver cómo está la interacción con el resto de los artículos, para ver cuáles artículos cambiarían, en qué medida, y en función a eso ya poder tener un panorama, no como escenario, sino ya este es el que tenemos que trabajar. Los que ya ahorita en este momento tienen el conocimiento técnico, pues adelante, y los que no, pues le van a tener que meter un poco de premura, ¿no? Porque aunque pudiera parecer que es en mayo, pues la verdad es que en tus pilotajes, ahorita ya no los vas a alcanzar a correr en octubre, perdón, en noviembre o diciembre, los vas a tener que correr enero, febrero, con un panorama, un escenario un poquito más ajetreado de lo que traeríamos ahorita. Pero bueno, miércoles 27 de noviembre. eh, Creo, equipo Catch, confírmenme por favor si ya se pueden inscribir. Este webinar lo vamos a hacer abierto, gratuito, quienes estén participando, independientemente de si tienen membresía o no, también son muy involucrados. Entonces, equipo Catch, nada más ayúdenme por favor a,
corroborar que ya se puedan inscribir y a ver si alcanzamos ahorita en los últimos 20 minutos que nos quedan de webinar a alcanzarlo a trabajar. Mm, Estoy viendo en el chat, Aide me confirma que ya está listo en la app y aprovecho también a contestar un par de inquietudes en el chat. Alfredo dice, ¿alguien sabe cómo le ha ido a Walmart con sus pruebas de las 40 horas? Yo no tengo información, Alfredo, pero si alguien tiene, con todo gusto. Yasmín, ¿cuál es la app? En App Store o en Google Play, Catch Consulting, y ya en los primeros encabezados normalmente viene la información más reciente, que seguramente es la inscripción a este webinar de 40 horas. Preguntan si alguien quiere invitarnos a que yo tengo otros datos, se haga en su planta, si ustedes quieren abrir las puertas. Ahí nos puso su número de teléfono. Procuro y fomento que visitemos y que compartamos ahí buenas prácticas. Entonces, si alguien en alguna de las sedes quiere ofrecerse para que podamos llevar ahí a cabo el yo tengo otros datos, se los agradeceríamos mucho y basta con que le comenten ahí de... Y, ay, Marilena JSP, el Estado de México, fíjate que no está, tienes toda la razón, perdóname, te lo mando en corto en cuanto podamos verlo por ahí. Ujú. Ahí ya nos compartió también el link de la página web. Si no tienen la app, también a través de la página web. José Antonio dice, yo tengo info de esto. Si la quieres compartir abierta, levantas la mano y si no, pues ya directamente puedes contactar a José Antonio. Muy bien, entonces, 40 horas en resumen, ¿qué pasa o qué sucede? Hay que esperar las últimas 2 semanas. Les digo, esta información de ya lo voy a pasar a las respectivas cámaras y, bueno, a la Cámara de Diputados, a las cámaras empresariales, ya lo sabremos en los próximos días. Voy a habilitar ahí la cámara de José Antonio, del micrófono de José Antonio, por si las de que quieres llegar a hacer alguna aportación, José Antonio, tienes habilitado el micrófono. Sí, gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y Mira, cierro estos últimos minutos con un par de tareas, invitaciones y reflexiones. La primera es que acabemos de estar sumados en comunidades Catch. Estas comunidades Catch, ustedes nos comparten nombre, puesto y compañía en este número de teléfono o a través de este código QR y les van a aparecer todas las comunidades que tenemos en el país para que se sumen independientemente de la ciudad o ciudades en donde estén, porque pueden agregarse a más de una y les llegue información regionalizada. Ahí este canal es el más adecuado para que de manera directa les podamos compartir noticias, actualizaciones, las invitaciones a este tipo de webinars e información que les sea de utilidad en materia de capital humano. Quiero también aprovechar, no sé si están todos por acá, pero pues bueno, trabajamos muy constante y muy de la mano con clústeres y asociaciones. Son más de 20 clústeres y asociaciones en el país. Ahorita en la presentación veíamos, por ejemplo, el de textiles de Laguna. Y pues bueno, en conjunto ahí en Laguna, Arla y el clúster CIMAL, que es el de manufactura avanzada de La Laguna, todos en conjunto le vamos sumando ahí tanto para el procesamiento de datos como para estar generando valor agregado en cada uno de sus asociados. Entonces, pues muchísimas gracias. Los clústeres también los pueden ver aquí en el back que tengo yo y aprovecho este penúltimo webinar del año para agradecerles esa participación. Hay algunos otros clústeres que no necesariamente son una AC, parques industriales, el Parque Amistad, los compañeros y amigos que tengo en Castro del Río, el grupo de los 20 en Monterrey, en Guanajuato, muchos otros grupos en general, ya para no meterme en tantos detalles, que también le van sumando y aportando a lo largo del año. Entonces, este ha sido un año muy,
sí ajetreado, pero yo creo que muy compartido, lo describiría de una mejor manera. Entonces, gracias también a todos y cada uno de esos grupos donde alcanzamos a coincidir de manera individual o a regionalizar algo de información y esperemos que este cierre de año, sin que sea despedida, porque todavía nos falta el último webinar, pero que haya sido un buen año. Marilena ya nos pone sede para JSP en Toluca, con todo gusto. Y la de Ramos, que también estás abriendo, Marilena, con todo gusto también. O cuando estemos en la de Ramos, ya sabes que también gusto de compartir contigo, con quien tienes en el equipo en este meeting, 20 y 21 de abril, año mundialista y parte del mundial va a ser en Monterrey antes del mundial. Justo uno de los temas precisamente que vamos a ver en el Catch the Meeting es cuáles son las estrategias que vamos a poder hacer para hacerle frente a estos temas del mundial. Entonces, 20 y 21 de abril, nos vemos en Monterrey. Ya tenemos sede, todavía no les quiero spoilear. Tenemos contenido muy bueno. No sé si Juan Manuel, aprovechando el tiempo, Juan Manuel Jiménez, déjeme ver si nuestro director de este, sí, te voy a habilitar el micrófono, Juan Manuel, nada más para que nos compartas a quienes tenemos ya de confirmados, un poquito spoileando los panelistas. José Antonio, también ya tienes micrófono activo, ¿eh? Ajá, adelante, Juan Manuel. Sí, buenas tardes. Sí, ya tenemos el panel confirmado donde va a participar de la empresa de acero, de Caterpillar también. Son de los panelistas que ya tenemos confirmados y estamos por cerrar ya el día de hoy la planta Visitar, que sería otro de los hits que tenemos para el Caches de Meeting. Y muchísimas gracias, Juan Manuel. Sé que va a estar bien. El director del clúster automotriz también de Nuevo León, Manuel, precisamente ya lo tenemos confirmado, más otro par de integrantes estratégicos, sí desde el punto de vista gubernamental, pero también desde el punto de vista sobre todo de conocimiento del mercado y de estas operaciones en RH. Entonces, me dará gusto ahí coincidir. Hay un panel, mujeres exitosas y mamás exitosas, que también me va a dar mucho gusto. Déjenme decirles que ahorita más de la mitad de las panelistas son mujeres, entonces también creo que, y no es una intención así como de, ay, por el tema de equidad, simple y sencillamente de manera natural así se ha dado. Entonces, creo que hay un complemento muy bueno. Si a alguien le interesa, ya saben que lo pueden ir consultando a través de la página Catch the Meeting. Y nomás como tip y spoiler, mañana empieza el Buen Fin, ahora que me acuerdo. Y creo haber visto que el equipo de desarrollo de negocios iba a lanzar buenas ofertas para mañana. Entonces, híjole, a ver si no me reñen por andar spoileando Buen Fin, pero ahí está la información por si alguien la necesita. Decía o veía también en cuanto a los participantes, José Antonio, que tenías habilitado el micro, perdóname. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí ya te escucho, perdóname. No, no te apures, Rodrigo, muchas gracias. No, mira, nada más una cosa muy rápida. Hace un año y cachito, un año, como unos 14 meses, 15 meses, hicimos una implementación aquí en Monterrey de 15 líneas de producción, pero solamente en 2 de ellas, hablando de de reducción de 48 a 46 horas, 2 horas menos, en 2 líneas de producción, en total 11 operadores. Mira, perdón, la verdad, era una consultoría de una semana, nos llevó casi 3 meses. No teníamos contemplado muchas cosas, finanzas, logística, servicios, sindicato, por supuesto, y un montón de cosas. Total, al final, eso fue hace, como les digo, 14, 15 meses. Al día de hoy ya está trabajando, sigue trabajando esta línea de producción, estas 2 líneas, con 46 horas, y de las 15 líneas, ya le emigraron, creo que bueno, ahorita ya son 4 o 5 más. Y datos estadísticos, se incrementó la calidad del producto final un 7% en estos 14 meses, número 1. Número 2, se incrementaron de plantilla de trabajadores
En cada línea había 6, 7 trabajadores, se incrementó una persona más, por supuesto la carga fiscal, laboral y nómina se elevó. Sin embargo, como les digo, un 7% se incrementó la calidad y el scrap se redujo en un 50% la parte del scrap. Lo traían en 1.1, 1.2, se redujo un 50% de ese 1.1. Y la parte también importante es que el sentimiento de los trabajadores, de esos 11 trabajadores en aquel entonces, pues fui primero reactivo. No querían, no podían, no estaban de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero en función de la comunicación, claro, llevados por sindicato, los mismos supervisores de esas líneas, poco a poco se fueron convenciendo. Y ahorita, al día de hoy, después de 14 meses, es el sentimiento de esa gente, es que se trabaja menos, disfrutan más. Y aparte de la norma 35 o 035, el factor de riesgo psicosocial, ya se sienten mejor. Inclusive la misma gente alrededor que no han implementado esta reducción de 2 horas, los ha visto como así han dicho, y las encuestas así lo dicen. Se ven más activos y se ven mejores chavos, así literalmente dicen. Entonces, yo creo que es una parte importante empezar esta reducción ya con las empresas. Por ahí preguntaba Alfredo Telle, nos conocemos de hace años, y pues quise compartir esta información. Y en su momento, Rodrigo, cuando venga de Monterrey, aquí está Juan Manuel, y nos platicó varias veces, y con gusto pues platicamos a ver qué sinergias podemos hacer en el sentido de ayudar a las plantas a implementar pues 48, 46, 40, pues para allá vamos por favor. Bueno, muchas gracias Rodrigo y a todos. Muchas gracias, José Antonio, por compartir un par de datos muy interesantes. Me gustaría nada más, por curiosidad personal, el tema del scrap me llama la atención. Bajó al 50%. ¿Sabes cuál fue el motivo por el que hayan alcanzado a disminuir el scrap de pura casualidad? Fíjate, el motivo exacto no lo sé, pero lo visité en la planta hace 4 o 5 meses para ver, ahora sí, el tracking o cómo iba. Y en esa parte del scrap son puro ensamble, prácticamente estas dos líneas, ensamble final. Y el motivo del scrap es que le estaban haciendo de una manera muy rápida, cuando eran 48 horas el ensamble final, de tal motivo de que esos atornillamientos rápidos al final lo hacían, pues ahora sí que de una manera, como les digo, muy rápida, y se scrapeaban muchas piezas. Y ahora con reducción de 2 horas de un trabajador adicional, ahora sí tienen tiempo de pensar, así fue el sentimiento de ellos, de pensar de no dar vueltas de más a ese tornillo final, esos 2 tornillos finales, y, y ya el producto final, como les digo, no se estrapeaba. Entonces se redujo y la verdad, pues es un ahorro. Ya no vi la parte financiera en cuestión ya de pesos, centavos, dólares, cuánto se redujo, pero pues en un porcentaje. El director de la planta dijo, aunque sea con un trabajador más, pero pues ganamos en scrap, ganamos en producto final de calidad y sobre todo el sentimiento de la gente. Por ahí va la situación. Súper, me parece muy bien. Pues mira, me interesaba la respuesta precisamente un poco para saber qué fue lo que se tuvo que eficientar, si a veces tiene que ver con la automatización o si tiene que ver con la optimización, o la gente, ay, cuando tienes ahí un reto importante, son los mejores momentos para poder sacar mejores respuestas, ¿no? Cuando tienes cierta presión que no tenías antes, entonces me da mucho gusto. Seguro ahí hay varias cosas que podemos ir aprendiendo. Gracias por compartir. Yo le sumaría una última reflexión a lo que nos acabas de mencionar. Si tú eres alguien que ya hizo su pilotaje en este momento, vas a hacer como un checklist, algo parecido a lo que dice ahorita Marisol en el chat. A ver, ¿me hace sentido? Sí tuve que comentar más o menos ese porcentaje de gente, sí me ocasionó esto, sí tuve que hacer esto. Entonces, yo esperaría que seas de esa parte de los integrantes que ahorita en ese tema de 40 horas ya hagas el check, porque quiere decir que ya hiciste un pilotaje y que tu lección aprendida ya la aprendiste, no te la están platicando. Si eres de los otros en donde escuchas a ver qué va a pasar, ahí sin que sea presión ni mucho menos juicio, creo que ahí ya vas tarde.
cuando alguien lo llegue a platicar, si eres de los que estoy escuchando ahorita, qué va a pasar, qué necesito y a los demás cómo les ha ido, quiere decir que eh, pues estás a la expectativa de ver precisamente qué va a suceder. Y en este momento ya no podemos ser reactivos. En este momento tendrías que estarlo haciendo, como ya lo hizo José Antonio y varios aquí presentes, hacer el pilotaje sobre alguna de las líneas. Pero, pues bueno, sin spoilear demasiado el webinar que les menciono dentro de estas 2 semanas, la idea y la intención es esa. La idea también, Marisol, y con gusto la adopto. Oye, ¿podemos llegar con un checklist? Sí, créanme que ese día del webinar váyanse registrando. Eh, Voy a ver una metodología. Ya tenemos algo muy desarrollado, no me dejarán mentir, los que incluso ya participaron en los talleres de este año. Ya tenemos algo muy desarrollado, pero voy a complementarlo con una parte no tan técnica para poder sacar horarios y minutos, una parte un poquito más de la adopción efectiva del plan. Entonces, también me lo quedo ahorita como tarea y buena práctica, Marisol, o esa buena recomendación para poder llegar ahí con algo complementado y que lo acabemos de juntar entre todos. Em, Inteligencia artificial, básica, indispensable. Esteban, que estaba por acá, no veo si está el equipo BOS. Este, ya tuvimos el primer bootcamp de inteligencia artificial en Guanajuato. El segundo bootcamp es en 2 semanas en Monterrey, segundo y último de este año. Eh, ya no va a haber más bootcamps. 24, déjenme les confirmo, 24 de noviembre, no, 25, perdón. 25 de noviembre, justo en 2 semanas, nos vemos en Monterrey. La próxima semana, el miércoles, nos vemos en Hermosillo también. Y el viernes, el 18 nos vemos en Hermosillo, el 21 nos vemos en Celaya. Para otros temas, no para el bootcamp, pero ahorita revisando agenda me venían a la mente. Tema de inteligencia artificial urge, de verdad, créanme que salen proyectos buenísimos. Déjenme ver si alguien de los que asistió a Guanajuato en el bootcamp, vi por ahí, no sé si Esteban todavía anda por acá, medio carrereados, pero, o alguien de los que estuvo en el bootcamp está aquí presente. Fermín, también aquí andas por acá. Déjame ver si está Kenia. Ya hasta los busco, ¿no? Kenia no está. Y Esteban. Les habilité el micrófono por si le quieren llegar a compartir, Esteban, cómo vivieron el bootcamp de Guanajuato. Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Gracias, Rodrigo. Esteban Aguilar de la empresa Barcelona Schneider México, acá en Irapuato, en Guanajuato, Caso del Río. Sí, la verdad estuvimos por ahí la semana pasada, si no mal recuerdo, con Rodrigo en este entrenamiento. En lo personal, quedé muy satisfecho. La verdad es que es una herramienta súper, súper importante para lo que se está haciendo ahora dentro de recursos humanos. La planta donde estoy yo es una planta pequeña, pero la verdad es que para los procesos que tenemos es una herramienta que de verdad vale la pena mucho, mucho explotar. Desafortunadamente, como comentaba Rodrigo, tuvimos que salirnos antes por el tema de las manifestaciones que se empezaron a rumorar acá por la zona. Y bueno, nos perdimos una parte de la parte final de este entrenamiento, pero las 2 horas y media, casi 3 horas que estuvimos ahí con ellos, la verdad es que nos ayudaron mucho, nos abrieron la visión de recursos humanos con esta herramienta, y de verdad a todos los colegas que están aquí en este webinar se los recomiendo demasiado. Es algo que de verdad nos va a ayudar o les va a ayudar muchísimo. Entonces, pues nada, ojalá y puedan asistir. De verdad, es algo que les va a cambiar el panorama, ¿no? Yo soy de la escuela de antes de los 90, donde pues no había nada de esto, tardabas horas en hacer una diapositiva, una presentación, y con este tipo de herramienta, la verdad es que es una maravilla, la verdad, me ayudó muchísimo, nos abrió el panorama para hacer muchas cosas, innovar muchas cosas, y de verdad, vale la pena dedicarle tiempo a esta herramienta. Muchas gracias por la aportación, Esteban. Y pues bueno, no, qué gusto, no nada más que te haya gustado, sino el tema de efectividad. Justo ese es el enfoque, poner a ser práctico. No se trata de venir con la teoría, sí hay un poco de teoría,
conceptos básicos, Sí. pero lo demás es pónganse a practicar. Entonces, qué bueno que aún con el cierre un poco intempestuoso que tuvimos, alcanzaste Sí. a quedarte con esos temas. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fermín? Muy bien, muchas gracias. Fermín Briceño de Saga Tecocha Mexicana de Castro del Río, también Irapuato, Guanajuato. Bueno, pues dando un poquito de soporte justamente, o mucho soporte, mejor dicho, a lo que acaba de comentar mi compañero Esteban, es correcto. También soy de la vieja escuela, muy vieja escuela. Y definitivamente son herramientas que tenemos en la obligatoriedad de actualizarnos, porque justamente nos facilita muchísimo más el trabajo. Eh, la verdad es una herramienta o son varias herramientas que tenemos que conocer forzosamente y darle continuidad, porque de verdad que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, definitivamente, y pues obviamente nos va a dar unas mejores perspectivas para el trabajo que hacemos día a día. Muchas gracias, Fermín. Y pues bueno, también agradeciéndote el comentario, pero sobre todo sumando y fomentando a que lo aprendido lo llevemos a la práctica, porque creo que esa es la diferencia principal. Cuando aprendemos algo y lo llevamos a la práctica, ahí es donde lo alcanzamos a replicar. Y me da mucho gusto que hayas estado presente, que tengas también una sensación positiva y darnos cuenta de que el tema de IA no es una cuestión de moda, es una cuestión de cambio de trabajo. Por ahí vi una nota del CEO de NVIDIA que decía, la IA no te va a quitar el trabajo, pero sí te lo puede quitar alguien que maneje la IA. Entonces, la reflexión que hay que leer 2, 3 veces el enunciado no es que la IA nos quite el trabajo en RH, pero créanme que quien puede estar en riesgo es quien no le esté dominando. Entonces, qué bueno que independientemente de la escuela, el año o el modelo que seamos, nos vayamos involucrando porque hace una diferencia en productividad muy, muy, muy grande. Entonces, pues bueno, nos vemos en 2 semanitas Monterrey. Querétaro, Lau, tenemos fecha para Monterrey, no próxima. La verdad es que nos cierra, el cierre de año para todos es muy complicado. Fondo de ahorro, aguinaldo, posada, cierre, operaciones, está muy, muy complejo, pero créeme que después yo tengo otros datos, habremos de encontrar fechas para poder extender el tour como normalmente lo hacemos. ¿Qué hay en el tema de ley silla que nos pregunta Juan Carlos Faz? Pues hay ley silla, ya entró en vigor, la empiezan a revisar precisamente ahora en diciembre, en enero. ¿Qué nos van a revisar? Que tengamos el diagnóstico de todas las posiciones para las que apliquen, que cumplamos con eso de que cada quien tenga una silla ahí en su lugar, a unos metros de distancia o dentro del centro de trabajo. Y pues bueno, las reglas que en algún momento habíamos dado. La ley silla per se completita nos lleva a un webinar también más o menos de 1 hora en la biblioteca virtual. Ahí pueden ustedes consultar lo que estipulamos desde el momento en el que entró en vigor. Y en tu caso, Juan Carlos, de SIAC, con todo gusto podemos también encontrarnos tiempo o manera oportuna para generar un resumen o algún escrito que pueda llegar a hacerlo un poco más eh, concreto, ¿vale? Ya me pasé por un minutito. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Ya vi que en Questions and Answers ya lo tenemos y déjenme nada más